Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Buenos días. Buenos días. Que Jehová les bendiga. Amén. Hoy vamos a ver un tema muy importante. En la palabra de Dios, Jehová nos revela que en este mundo hay una batalla espiritual muy fuerte. Estamos a punto de entrar la próxima semana a una etapa muy difícil en el ámbito espiritual, porque viene una celebración que el mundo tiene por muchos años, la cual es muy peligrosa para nosotros si caemos en el juego de practicar y tener relación con todo lo que esta celebración significa. Estos últimos días del mes y comenzando los primeros días del próximo, viene una celebración que nos hace reconocer la importancia de estar bien fundamentados en nuestra fe. La celebración de Halloween o la adoración a la muerte es algo que nos tiene siempre que tener alertas por las consecuencias que éstas pueden traer a nuestra vida diaria. En el mundo de la congregación cristiana o el mundo de la fe, esto es algo que se ha venido debilitando con el tiempo. Con mucha tristeza vemos que en muchas congregaciones se le ha abierto la puerta a todo este tipo de celebraciones. Vemos con tristeza que muchos creyentes fuera de la iglesia permiten y son objeto de esta propaganda, practicando exactamente lo que es contrario a la palabra de Dios, ya sea que ellos lo hagan o permitiendo que sus hijos también practiquen de estas cosas. Y es algo muy peligroso. La palabra establece que cualquier cosa que nosotros hagamos relacionado con todas las cosas que Dios nos advierte que son abominación o pecado, va a traer consecuencias espirituales muy serias. Entonces, toda esta época lo vemos en la televisión, en nuestra comunidad, en los centros comerciales, en las revistas, en el radio, en todos los medios. Ustedes ya empiezan a ser testigos de toda la propaganda que se le hace a la adoración a la muerte. Sin mencionar que hay cultos dedicados a darle la honra y la gloria a la muerte como si fuera su Dios, que es todavía más peligroso. Mucha gente no lo sabe, pero en los equinoccios y en las fechas señaladas por estas personas que le rinden culto a la oscuridad y a la muerte, son fechas en las cuales hacen ritos que si supiéramos de qué se tratan y qué es lo que hacen, yo les aseguro que ni siquiera podrían dormir por las noches, porque son cosas que no se pueden expresar con palabras. Y van desde
compromisos con Satanás, hasta ceremonias matrimoniales bendecidas por la muerte y por el enemigo, hasta asesinatos y prácticamente sacrificios humanos para rendirle culto a la muerte. Dentro de esta ignorancia en la cual nos quieren mantener, su único propósito es que participemos de cosas de las cuales ni siquiera nos imaginamos la consecuencia espiritual que esto trae. Yo he escuchado a muchos creyentes que con tristeza dicen, pero si es algo inocente, es nada más disfrazarse y pedir dulces. Créanme que es algo todavía mucho más profundo y peligroso que solamente eso. La palabra de Dios nos advierte que en muchas ocasiones con lo que hacemos o lo que decimos, estamos abriendo puertas espirituales a cosas de las cuales ni siquiera nos imaginamos. Rendir culto a la muerte está totalmente en contra de todo lo que Dios estableció. Y por más inocente o cómico que nos lo quieran pintar la sociedad y los que practican estas cosas, si caemos en la trampa vamos a abrir puertas que ni siquiera imaginamos. Desde manifestaciones físicas hasta posesiones demoníacas. Pero la sociedad y en general las personas creen que todo esto son mitos y que en realidad todo esto es un juego y que realmente no hay consecuencias a todo esto. Quiero decirles para que tengan conciencia de las repercusiones que todo esto puede traer si no ponemos atención a lo que la palabra de Dios establece. Cuando se trata de las cosas que Dios marca en su palabra como abominación y pecado, hay que tener mucho cuidado, porque es la advertencia de Dios a no caer en las cosas que nos pueden llevar a la separación definitiva de su presencia. Y esto es de lo que se trata esta celebración. No tiene nada de inocente, no es nada cómico, es algo muy serio. Y su único propósito es desviarnos del camino que Dios estableció. Ustedes pueden ver hoy en día en todos los medios, cine, radio, televisión, en absolutamente todos los ámbitos, qué propaganda tan grande se le hace a esta celebración. Lo peor de todo, de hecho, en algunas ocasiones, hasta intentan chantajearte diciéndote que si tú no haces altares a los muertos en tu familia, es porque realmente jamás los amaste. Es algo muy serio. ¿Ustedes creen que un altar de muertos realmente representa el amor que tú tuviste por tus seres queridos que se han ido? ¿Eso es lo que va a dictaminar si los amaste o no realmente? Es realmente muy preocupante la forma en que intentan convencernos de que estas cosas son inocentes o que no tienen nada de malo. A los niños desde pequeños, vean la televisión
cómo relacionan todas estas cosas, intentando introducir en sus pequeños desde que son chiquititos la idea de que los monstruos y la muerte y los hombres lobo y los vampiros son personas que son muy buenas y que hasta las pintan en las caricaturas como algo chistoso o divertido, pero en realidad no tienen nada de chistoso y nada de divertido. Porque es programar a las personas desde pequeños a aceptarlo y a tener relación con esas cosas sin tener la conciencia de que en realidad lo que estamos haciendo es abrir puertas al enemigo. La hermana y el hermano de Pedro me mandaron decir, bueno, Juan me dijo aquí que yo le diera una fotografía precisamente para eso. Entonces yo le contesté, le dije, mira Juan, yo celebro la vida. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya venció la muerte. No te voy a dar nada. Bueno, eso está bien. ¿No se molestó? No, porque ya había recibido a Cristo. Le compartimos, le leímos unos salmos, le leímos Juan 3, todo eso le dije, mira, escucha la palabra. Igual Ángela, soy la hermana de Pedro. Entonces me dijo, eso le escribió a uno de mis hijos y le dijo que mira a Ana que te mandé una foto de Pedro. Entonces le digo, mira tía, habla tú con mi mamá. Habla tú con mi mamá, lo que ella te diga, vamos a decir. Ya le dije yo, y sigues festejando la muerte. Y la muerte no se festeja. ¿Sabes que Cristo ya venció la muerte? Y vino a darnos una vida nueva. Ok, lo que vamos a ver el día de hoy es exactamente eso. Esa respuesta que usted le dio a su familia es exactamente lo que Dios estableció. Vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Corintios 15, 22 al 27. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. El Mesías como las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es ¿qué cosa? La muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Vamos a ver algo muy interesante. Rabí Shaul estaba escribiendo a los creyentes en Corinto y les estaba explicando algo que debemos de entender muy bien nosotros. Vean el versículo 22 con mucha atención. Prácticamente él está definiendo los dos conceptos opuestos. Dice que en Adán, ¿todos qué? Todos mueren. ¿A qué se refiere la palabra de Dios con esto? ¿Qué es lo que Pablo nos está queriendo decir? Todos los que sigan el ejemplo de Adán van a morir. ¿Cuál es el ejemplo que Adán nos dio?
Desobediencia. Cuando él desobedeció, entró el pecado, y el pecado trajo ¿qué cosa? La muerte. Algo muy importante, la muerte significa separación. Entonces vean, Dios creó al ser humano para tener comunión con él, para que tuvieran una relación permanente. Pero Adán, cuando pecó y desobedeció a Dios, prácticamente rompió esa relación. Entonces vino una separación, porque el hombre, por decisión propia, cortó la relación con Dios cuando desobedeció y pecó. Eso sucede cuando todos nosotros pecamos. Cuando decidimos seguir el ejemplo de Adán, lo que estamos haciendo es hacer lo mismo que él hizo. Con nuestra rebeldía y desobediencia a Dios, estamos separándonos de la relación que Dios intencionó para todo ser humano. Ahora vean el lado contrario. Dice, así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán ¿qué cosa? Vivificados. Entonces, si sigues el ejemplo de Adán y te rebelas contra Dios, vas a morir. Pero si sigues el ejemplo del Mesías, vas a ser vivificado o vas a tener vida eterna. Entonces, lo primero que quiere Rabí Shaul es que entendamos que la vida y la muerte son cosas opuestas. No puedes poner un pie en la muerte y un pie en la vida eterna. Es imposible. Tienes que decidir. O te vas de un lado o te vas del otro. No hay caminos intermedios. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. O escoges la muerte o escoges la vida. Entonces, lo segundo que nos enseña es que hay un orden que Dios estableció. El primero que estableció la resurrección de los muertos, ¿quién fue? Versículo 23. El Mesías, Cristo o el ungido. Entonces Dios nos da la respuesta. El único camino con el cual te puedes reconciliar con Dios, el cual te va a hacer acreedor a la vida eterna, es tu fe en Dios y en su Mesías. Eso es lo que va a corregir tu pecado y tu desobediencia para poder reconciliar tu relación con Dios. Y después del Mesías, que es las primicias, ¿quiénes van a seguir para vida eterna? Según el versículo 23, los que son del Mesías, del Cristo, del ungido. Entonces, si tú no te has reconciliado con Dios a través de nuestro Mesías, no hay reconciliación con Dios. Sigues estando del lado de ¿quién? De la muerte. Vean el versículo 24. Dice, esta oportunidad tiene un límite. Dios marcó un tiempo establecido para nuestra reconciliación con Él. Porque cuando llegue ese límite, el Mesías, ¿qué va a hacer?
Versículo 24. Va a entregar el reino a su Padre, a Dios Padre. Y cuando llegue ese momento, ya no va a haber otra autoridad que no sea Dios. Versículo 25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Quiere decir que por muy grandes y fuertes que sean sus enemigos, van a estar postrados ante su presencia porque Él los va a derrotar. Y dice algo muy importante el versículo 26. Porque aunque el mundo no lo quiera reconocer, aunque ellos nos quieran engañar diciendo que la muerte tiene poder y es bonita y puedes tener una relación con ella, la palabra de Dios nos dice, según el versículo 26, que la muerte es enemiga de Dios. No puedes estar en el territorio de la muerte y tener una relación con Dios, porque son enemigos. Ustedes han leído, por ejemplo, en las guerras, ¿qué es lo más despreciable en una batalla? ¿Alguien sabe? No, despreciable. En una guerra. No. Desprecio por la vida. No. La traición. Cuando alguien de un bando traiciona a los suyos, en una guerra es el castigo más grave que puede darse a una persona. Entonces, tú no puedes estar del lado de Dios y venerar la muerte porque estás traicionando lo que Dios estableció. Es algo muy grave. Para Dios es algo que no se puede perdonar. Hoy en día, en las congregaciones no nos damos cuenta la gravedad de esta situación. Tú no puedes decir que amas y alabas a Dios y estar coqueteando con la muerte. Porque prácticamente estás haciendo un vínculo con el enemigo de Dios. Y si tú ves que tus hijos y los que son cercanos a ti no solamente tienen relación con la muerte, sino que intentan hacerte partícipe de esto y tú aceptas, estás cayendo en el territorio de la traición a Dios. Es algo muy grave. Dios establece que la muerte es su enemigo. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos tener ninguna relación con la muerte de ningún tipo. Por ejemplo, nosotros ayer fuimos al panteón. Fuimos un rato. No sé, fuimos. Ahí nos sentamos un rato y ya, no sé, una hora ya nos levantamos y nos
venerar a la muerte es, por ejemplo, si usted llega a su casa, pone un altar, pone la foto de su difunto, pone comida, agua, refresco, lo que él comía, y participa de lo que la tradición del mundo enseña que es honrar a la muerte. Ok, vamos a explicar algo muy importante. Cuando vamos al panteón, realmente nuestro familiar ya no está ahí, ¿no? Pero es una forma, porque como él no está presente, es una forma en que nosotros le recordamos y vamos al último lugar donde él estuvo en esta tierra, lo cual no tiene nada de malo. Yo personalmente no soy muy aficionado de ir a los panteones. Cuando entierran a alguien voy, pero aunque sea mi familiar y lo haya querido mucho, no soy de ir a los panteones, pero es mi decisión personal, pero no tiene nada de malo. Ahora, si usted va al panteón y pone el mismo altar que pondría en su casa, entonces sí. O si le empieza a rendir culto a la muerte, también sería un problema, porque estamos abriendo puertas. De hecho, usted puede tener fotografías en su casa de sus parientes fallecidos, pero no se va a hincar, ni les va a rezar, ni... Eso es adorar a la muerte, o venerar a los muertos. Y eso es algo que no hacemos. Hay gente que sí lo hace. Hay gente que pone fotos y pone veladoras y se persina. Ya, cuando iba hace muchos años en la casa de mi mamá, si mi mamá no conocía, entonces sí hacía un altar con ¿Sí? los hermanos que le mueren y aquello. Pero yo todavía hace como 20 años sí llegué a hacerlo. Ya cuando llegué a los pies de Cristo, que nos explicaron todo eso, pues le pedí perdón a Dios, y perdóname, Padre, pues en mi ignorancia yo no sabía lo que hacía. Ok, es algo muy importante. Fíjense, hay creyentes que la noche de Halloween compran dulces para darle a los niños que van a pedir calaverita. Eso que hacen es igual que participar exactamente. Están exhortando a los niños a seguir participando de eso. El problema es cuando dicen, es que no tiene nada de malo, son dulces. ¿Y por qué no compras una bolsa de dulces y en cualquier otra fecha del año al niño que pase le das un dulce y ya se acabó? ¿Quieres darle dulces a los niños? Hazlo fuera de las fechas de Halloween. Pero si tú comprometes tu testimonio participando y haciendo partícipes a los demás de esta celebración, es un problema muy grande. Porque estamos prácticamente participando de esta celebración. Es algo muy serio. Vamos a Romanos 7. Vamos a leer Romanos 7 del 12 al 13. Mucha gente dice, no sé si los han escuchado, ¿por qué Dios permitió la muerte? ¿Por qué Dios creó la muerte? Dios no la creó. Es solamente la consecuencia por tus malas decisiones. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la Torá o la ley, había pecado en el mundo.
pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué nos está diciendo Rabbi Shaul Pablo en esta carta a los romanos? Son dos cosas muy importantes. Primero nos dice, porque hay gente que se atreve a decir, si otro hubiera estado en el jardín del Edén en vez de Adán, no hubiera desobedecido. La culpa de la muerte es de Adán. No es cierto. Cualquier ser humano que hubiera tomado el lugar de Adán, si hubiera desobedecido, hubiera pasado exactamente lo mismo. Y les aseguro que por decisión propia, cada uno hubiera cometido el mismo pecado. La cuestión es la siguiente: si nosotros no pecamos, la muerte no se hace efectiva en nosotros. Y lo que nos está intentando enseñar Dios aquí es muy importante. Hay gente que, como no estudia la palabra de Dios, no está consciente de su pecado, y ese es el problema. Mucha gente dice, yo nunca he robado, nunca he matado, entonces pues yo estoy bien con Dios. Mentira. En el momento que cometas la menor transgresión a lo que Dios estableció, ya eres pecador, por lo tanto mereces la muerte. Tal vez fue algo muy pequeño, tal vez fue algo que tú consideras como no muy grave, pero todos los seres humanos tenemos que morir porque en algún momento de nuestra vida cometimos pecado. El pecado no es culpa de Adán. El pecado es consecuencia a nuestras decisiones. Y si en algún momento de la vida, por más pequeña que haya sido la transgresión, la hicimos, ya merecemos la muerte. Fíjense, yo lo que hacía cuando era joven y tenía ganas de un dulce, en vez de irle a pedir a mi mamá, abría su bolsa, tomaba 5 pesos e iba a la tienda a comprar un dulce. Eso ante los ojos de Dios, aunque no sea adulterio, aunque no sea asesinato, se llama ¿cómo? Robo. O cuando ibas a casa de un amigo y decías, ay, qué bonitos juguetes, ojalá mi mamá me comprara. Y lo agarrabas y lo ponías en tu bolsa. Y llegando a tu casa ya tenías una colección ahí. Parece algo no tan grave, ¿no? Pues ante Dios es igual de pecaminoso que matar o cometer adulterio. Si alguna vez tuviste un pensamiento pecaminoso con alguien que no fuera tu esposo o tu esposa, aunque hubieran sido 5 segundos nada más, ya te hacen merecedor de la muerte. Y no quiere decir que Dios no perdone tu pecado, ese no es el problema. El problema es que como pecaste, adivina qué, vas a morir. Así de sencillo. Entonces, esta separación, este pecado, es consecuencia de tus malas decisiones. Es algo que nos separa de Dios.
Génesis 3, del 17 al 19. Y al hombre dijo, está hablando Dios a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva nunca hubieran pecado? La muerte no existiría. Seguiríamos viviendo por la eternidad en relación con Dios. Todo lo que sucedió física y espiritualmente afectó no solamente a los seres humanos, también afectó a la creación de Dios. El diluvio fue consecuencia del pecado del hombre. Todos esos cambios climáticos, atmosféricos, físicos, químicos, biológicos, vinieron como consecuencia del pecado del hombre. Quiero decirles algo muy importante, no sé si ustedes se hayan dado cuenta. Hasta hace algunos años la vida promedio del ser humano era ¿de cuántos años? Bueno, mi abuelo murió a los 104. 104. ¿Quién da más? 800 años, Mi 900 papá años. 84. Su papá 84. ¿Quién da más? Mi mamá dice que está ahí. 92. ¿Cuánto? 96. Fíjese. 106. ¿Quién da más? Mi bisabuelito 110. 110 va ganando la hermana. ¿Saben en cuánto ha bajado el promedio de vida hoy en día? Un amigo mío murió a los 45 años. Mi hermano tenía 19. No, pero estamos hablando no de accidente o de asesinato, Muerte normal. muerte física. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? El promedio de vida se está acortando cada vez más. Y esto es muy preocupante. Porque si estuviéramos bien con Dios, esto debería de ser al contrario. La vida debería de prolongarse, no acortarse. Ahora, nosotros le podemos echar la culpa a quien nosotros queramos. Al perro, al refrigerador, a tu esposa, a tu jefe, a tu vecino, a la América porque perdió el campeonato. Tú le puedes echar la culpa a quien tú quieras. Por tus malos pensamientos, tus malas palabras, por tu enojo, por lo que sea. Pero Dios a través de su palabra nos quiere hacer conscientes de algo muy importante. Cuando tú pecas, no tiene la culpa absolutamente nadie excepto tú. Adán fue el primero en experimentar la muerte. Dios lo creó eterno, sin enfermedades, sin problemas, sin gobierno, sin impuestos. Era maravillosa la vida en el Edén.
Y lo único que hizo fue desobedecer. Y ahí rompió con la perfección que Dios había creado. Cualquiera de nosotros que hubiéramos estado en los zapatos de Adán, cualquiera, todos hubiéramos de una forma o de otra, todos hubiéramos pecado. Y algo importante, mucha gente dice, ¿por qué creó Dios al hombre pecador? Dios no nos creó pecadores. Dios nos dio la oportunidad de elegir. Y como elegimos mal, tarde o temprano en el lapso de nuestro desarrollo, cuando elegimos mal y cometemos pecado, ahí entra la muerte. No es culpa de Dios, Él no nos creó pecadores. Él nos dio la libertad de tomar decisiones. Y el problema es que por nuestra inclinación al pecado decidimos mal. Pero no es culpa de Dios. Dios no nos creó con pecado. Nosotros voluntaria y libremente elegimos pecar. Cuando decimos una mala palabra, cuando cometemos el pecado de chisme o indiscreción, cuando mentimos, cuando robamos, es nuestra decisión, no es culpa de Dios. Levítico 24:17. Vamos a ver algo interesante. Desde que el ser humano fue creado, esto no ha cambiado en absolutamente nada. Levítico 24:17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Al principio de la creación, ¿qué pasó con Caín y Abel? Es una historia que todos conocemos. Caín mató a Abel. ¿Por qué razón? ¿Alguien se acuerda de la historia? ¿Por su qué? Ofrenda. Por su ofrenda. Por envidia. Vean, en esta historia los dos deciden darle una ofrenda a Dios. Pero Dios se agradó con la ofrenda de Abel y desechó la ofrenda de Caín. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Caín sintió celos de Abel y Dios se dio cuenta que sus intenciones empezaban a cambiar con su hermano. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Se dio la media vuelta y dijo, bueno, pues a ver qué pasa, hay que se hagan bolas estos dos. ¿Qué hizo? Como todo buen padre, y esto es una enseñanza muy importante para nosotros, como buen padre fue a hablar con su hijo. Cuando percató el primer cambio en su actitud, él sabía que podía desencadenar en algo terrible. Y lo primero que hace es actuar. Se acerca a Caín y le dice, ¿por qué ha cambiado tu semblante? Y le advierte, si tú dejas que esto siga creciendo en ti, el pecado se va a enseñorear de ti. Aquí lo importante es lo que hizo Caín. ¿Qué fue lo que hizo? Él tenía dos opciones.
¿Cuáles eran? Arrepentirse, obedecer lo que Dios le estaba diciendo y cambiar su actitud, controlar su enojo o su celo. Pero inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Invita a su hermano a salir al campo y lo mata. Algo muy importante, si nosotros no aprendemos a controlar nuestras emociones, si permitimos que las emociones nos dominen, vamos a perder el control. Y entonces, como dice la Escritura, el pecado está a la puerta. Y como no estamos controlando nuestras emociones, ¿qué hacemos? Le abrimos la puerta al pecado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La muerte. Fíjense, Caín mató a Abel. Pero ¿quién iba a ir a muerte y separación definitiva con Dios? ¿Caín o Abel? Caín. Pero él no se estaba dando cuenta, él no estaba razonando lo que estaba sucediendo. Entonces la historia nos dice cosas muy importantes. Nosotros como padres tenemos que aprender a detectar en nuestros hijos esa actitud y ponerle un remedio. Si nosotros como padres caemos en esa actitud, entonces, ay sí, ya se perdió todo. Porque si no somos capaces de controlarnos nosotros, ¿cómo vamos a poder instruir y controlar a nuestros hijos? Todas estas historias no las puso Dios porque estaba aburrido y quería poner algo en el libro. Lo puso como ejemplo para nosotros, para darnos cuenta de que si nosotros abrimos la puerta a la muerte y al pecado, va a haber una separación definitiva con Él. Muchas veces no nos ponemos a pensar que ciertas cosas que hacemos, decimos y pensamos traen consecuencias espirituales muy serias. Adorar a la muerte o permitir que la muerte entre a nuestra casa es algo muy serio. Vamos a seguir poniendo ejemplos en la Escritura. Números 35, 17. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. ¿El homicida qué cosa? Morirá. Números 35, 31. Ahí mismo, más adelante. Números 35, 31. Y no tomarás precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. ¿Por qué pone Dios este castigo tan severo? Si tú le quitas la vida a un ser humano, dice Dios que la consecuencia va a ser tu propia muerte. Entonces, lo que nos dice la Escritura es que la consecuencia por quitarle la vida a alguien es muy seria.
Ustedes van a ver en la escritura, si leen con detenimiento la Torah, hay muchos pecados que Dios los perdonaba solamente con sacrificios. Pero hay ciertos pecados que son causa de muerte. Eso quiere decir que aunque Dios ve el pecado del hombre de la misma manera, tú puedes perder la oportunidad de seguir vivo en este mundo si cometes ciertos pecados que son especialmente desagradables a los ojos de Dios. Y si mueres sin arrepentirte y sin reconciliarte con Dios, la consecuencia va a ser muy grave. Deuteronomio 18, del 8 al 14. Igual ración a la de los otros comerá además de sus patrimonios. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Fíjense, no solo es el hecho de quitarle la vida a alguien. Aquí Dios nos advierte de algo muy serio. Hoy en día ustedes pueden ver cuando pasan por las calles anuncios de personas que ofrecen sus servicios de adivinación, lectura de tarot, lectura de manos, lectura del café, un montón de cosas, mediums que consultan a tu ser querido que ya falleció, supuestamente para hacer contacto con él y que tú le puedas expresar tu amor, tu preocupación, para lo que sea. Pero Dios aquí nos advierte que todas esas prácticas que son han oído de gente que va a consultar a estas personas porque están enamorados de una chica o un chico y le piden al mago, al adivino o a lo que sea que ponga un amarre sobre ella para que se fije en ellos. Tan ridículo como eso suena, la gente cree en estas cosas. Cuando tienen un vecino que les cae mal, van con estas personas y les piden que hagan un hechizo para que sufra su vecina a la cual odian. Hay gente que hace o pide estos servicios para que alguien enferme, para que alguien muera, para que les entregue sus propiedades, para un montón de cosas que ni se imaginan. Y Dios en su palabra nos advierte que estas prácticas que son abominación delante de Dios. Yo conocía cuando era joven a un amigo que no salía de su casa hasta que no leía el horóscopo. En
serio. Mandaba a su hermanito en la mañana temprano a comprarle el periódico a la esquina, porque él no salía a su casa si no leía el horóscopo. Y si por alguna razón el horóscopo decía que no saliera de su casa porque había peligro, no iba a trabajar. En serio, es algo tan grave, pero es algo tan común, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo practica. ¿Saben por qué? No saben que están entregando su vida y están abriendo las puertas para que entre la muerte y la maldición sobre ellos. Y ahora hasta lo hacen divertido. Y es algo muy serio. Cualquier cosa que tenga que ver con la muerte, con la hechicería, con la brujería, con todas estas prácticas paganas, están causando una separación entre nosotros y nuestro Creador. Nos están alejando del camino de la verdad. Y si acaso te atreves a cuestionar o a rechazar el participar de estas cosas, la gente, la sociedad, hoy en día hasta las escuelas te señalan, se burlan de ti, te reprueban, te hostigan, hasta los golpean porque no participan de sus cosas. Yo honestamente no tengo la bendición de ser papá, pero yo preferiría que mi hijo reprobara el año a que estuviera acostumbrado a practicar estas cosas. Al final de cuentas yo sé que reprobó no porque no estudió o no porque no hizo su tarea. Pero cuando hacemos este tipo de cosas estamos en serio abriendo la puerta a cosas que ni imaginamos. No sé por qué hoy en día los jóvenes, bueno, desde mi generación, no es algo nuevo, nos sentíamos tan atraídos a estas historias de terror y de brujería y de que la casa está embrujada y que vamos a ver porque hay fantasmas en la casa de mi tía fulanita, o en las noches hacían fogatas y se reunían a hablar de la Llorona, de quién sabe. Es algo que a los jóvenes les llama mucho la atención. ¿Saben por qué? Fíjense, cuando nace un ser humano, Dios lo llena con su espíritu. Entonces el niño desde pequeño está lleno del espíritu y él da amor y vean cómo actúan los niños pequeños. Bueno, ya no tanto, pero antes los niños pequeños se enojaban con otro niño y a los 5 minutos se abrazaban y seguían jugando. Hoy en día, si dos pequeños se enojan, cuando cumplen 18 años se siguen aventando a sus casas cosas porque siguen enojados y hasta se golpean y luego buscan venganza y luego traen a sus cuates. Es algo terrible, la maldad sigue creciendo. ¿Saben por qué? Porque intentamos llenar ese espíritu que Dios pone en nosotros al nacer con cosas que no son de Dios. En el momento que empezamos a crecer y empezamos a alejarnos de Dios, empezamos a llenar nuestra vida con brujería, con hechicería, con malas palabras, con drogas, con cosas que nos hacen separarnos de Dios.
Entonces, obviamente, la consecuencia es que en vez de que esté el Espíritu de Dios en nosotros, lo estamos llenando con lo opuesto, que es el espíritu del enemigo. La envidia, el odio, los celos, la arrogancia, la venganza. Si no somos firmes en la palabra, en vez de tener los dones del Espíritu, vamos a desarrollar el espíritu del enemigo en nosotros. Y es algo muy serio. Fíjense, hay testimonios en nuestra vida como pastores de personas que llegaban a pedir consejería porque sus hijos veían sombras, veían personas, les hablaban. En la noche, figuras oscuras se sentaban en su cama, se movían las puertas, los libros se caían. Aunque les hagan creer que esto no es verdad, esto es tan real como que están sentados hoy en día de nuevo aquí. Y tienes que enseñarles la palabra y hacerles ver todas las puertas que abrieron para que ellos cierren estas puertas y no se sigan manifestando el enemigo en sus vidas. Y hay los dos opuestos. Hoy día en el mundo hay gente que se burla de esto sin saber que es tan real como que están vivos. Y hay gente que precisamente vive de eso. Pero ¿quiénes son los que alimentan o alientan a estas personas a seguir practicando estas cosas? Nosotros mismos. Porque en vez de recurrir a Dios, vamos con el adivino. Porque en vez de recurrir a Dios, vamos con el hechicero. Porque en vez de recurrir a Dios, vamos a que nos lean las cartas. Esto es tan real y abarca todos los ámbitos de la vida, pero la gente no se quiere dar cuenta. Ahora yo quiero mostrarles algo muy importante. Si nosotros aprendemos a confiar en Dios, Dios nos dice en su palabra que esto no va a ser un yugo eterno para siempre. Dios tiene la respuesta a estas cosas. Si nosotros nos arrepentimos y cerramos las puertas a estas prácticas, para nosotros no va a haber consecuencias. Vamos a abrir Apocalipsis 20:13. Apocalipsis 20:13. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dios estableció que cuando venga el juicio final, la muerte ya no va a tener autoridad sobre los que murieron, porque ya fue vencida por nuestro Mesías. Y todos, incluyendo la muerte, vamos a tener que entregar cuentas delante de Dios. ¿Para qué propósito? Para el juicio final. Es lo que dice al final el versículo 13. Porque cada quien va a ser juzgado según ¿qué cosa? Según sus obras. Apocalipsis 20:14.
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. ¿Cuál es el destino final de la muerte y el Hades? Al final, Dios es el que se va a sentar en el trono y sus enemigos van a ser totalmente vencidos y van a ser apartados para condenación eterna. La muerte ya no va a existir más. Desde el momento que nuestro Mesías venció la muerte ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Pero desafortunadamente sigue teniendo potestad sobre los hijos de la mentira, los que no se reconciliaron con Dios. Pero al final la muerte va a ser derrotada y no va a tener más potestad sobre nada ni sobre nadie. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte vino como consecuencia de nuestro pecado, pero es una muerte temporal, es la muerte del cuerpo. La segunda muerte es todavía más grave, porque es la muerte espiritual, la separación definitiva entre Dios y todos aquellos que decidan no reconciliarse con Él. Entonces Dios a través de su palabra nos quiere advertir: si tú en algún momento pecaste, vas a morir. Pero si insistes en vivir en pecado, va a haber una muerte definitiva, que definitivamente te va a separar de Dios. Y esto es lo que Él quiere evitar. Cualquier cosa que nos relacione con la muerte, hasta lo más ridículo que se les pueda imaginar, como darle a un niño un dulce en el Día de Muertos, te hace ser participante de esto que te separa de Dios. El disfrazarse, el ver programas y caricaturas y películas acerca de la muerte te hace estar participando de este culto de la muerte. Fíjense, el enemigo es muy astuto. En los jóvenes es en los cuales él encuentra la mayor oportunidad para desviarlos de la verdad. Hay música específicamente dedicada al culto de la muerte. Y los jóvenes no lo saben. Como no conocen a Dios, caen muy fácilmente en esta trampa. Todos estos jóvenes que escuchan este tipo de música y hacen señas con las manos y se disfrazan de muertos y van a los conciertos, no saben. Para empezar, muchos no entienden el idioma inglés y están cantando cosas que ni siquiera comprenden. Están prácticamente alabando a Satanás y a los demonios y ni siquiera saben.
Hay muchas formas en que el enemigo engaña a los seres humanos para caer en esta práctica. Tengan mucho cuidado. En esta época, hasta la abuelita que con lágrimas en los ojos te diga: ay, mijito, siéntate conmigo aquí para rezarle a tu abuelito que murió junto conmigo. Tengan mucho cuidado, porque Satanás usa las emociones del ser humano para hacerlo caer en la trampa. Es tan peligroso. Cualquier cosa que tenga relación con practicar, tener relación con la muerte, adorarla, celebrarla, de alguna forma está haciendo que abramos puertas al enemigo. Y como dije al principio, tú no puedes tener los pies puestos en ambos lados. Tienes que tomar una decisión. O alabas a Dios o alabas a la muerte. Son enemigos, son polos opuestos. Entonces, la exhortación esta mañana es a tener cuidado con las cosas que permitimos a nuestros hijos. Tener cuidado con las cosas que hacemos o decimos. Tener cuidado al ir a algunos lugares en los cuales estamos comprometiendo nuestro testimonio y dándole luz y dándole la entrada a cualquier tipo de celebración a la muerte. Tenemos que tener mucho cuidado. No permitan que sus seres queridos practiquen este tipo de cosas. Adviértanles. Háblenles acerca de la seriedad de participar de estas cosas. Y ustedes no se expongan de ninguna manera a cualquier cosa relacionada con la muerte. Ustedes pueden recordar a sus seres queridos de muchas formas. Es algo que está grabado en nuestro corazón. Cualquier persona o ser querido que ya se fue, lo recordamos, lo seguimos amando, pero de ninguna manera participen en este tipo de cosas, ni dejen ser engañados por la emoción y por el chantaje que estas personas hacen, haciéndoles creer que si no celebran a sus muertos es porque jamás los amaron. Es una mentira. Nosotros no dejamos de amar a las personas que se fueron, pero no tienes por qué participar o dar culto a la muerte para demostrar tu amor por los seres que ya no están con nosotros. Que Dios nos bendiga. Nos vemos el próximo primer día de la semana.